ya a nuestra sección en verde. Damos la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Pepe Larios Martón. Pepe, muy buenas tardes, bienvenido. Bien, Ayuda, ¿qué tal? Y muchísimas gracias por acompañarnos, Pepe. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues estamos de vuelta, seguimos incidiendo en la necesidad de esa conciencia ambiental, de esos pequeños, grandes gestos. Hoy vamos a hablar de algo que está pues completamente integrado, ¿verdad?, en nuestra cotidianidad, pero cuyo camino es mucho más largo. Se trata de los residuos, de esos vertidos, de ese uso, ese consumo, porque implica muchísimos ámbitos. Hace muy poquitos días, el presidente del Consejo de Distrito de Trasierra, Jerónimo Salazar Velasco, denunciaba precisamente en las redes sociales la acumulación de todo tipo de residuos, desde poda a electrodomésticos, muebles desvencijados, en un punto muy concreto del área a la que representa y cuyo Consejo de Distrito coordina, para el que demanda la instalación que permita su depósito legal. Esto, aunque nos pueda parecer algo anecdótico, habla, ¿no?, de la gestión que se hace a nivel municipal de este asunto, que es tremendamente importante, ¿no? Así es. Si vemos las cifras globales, entonces ¿cuándo nos alarmaremos? La media mundial de producción de residuos, hay que tener en cuenta que normalmente cuando estamos hablando de residuos la ciudadanía piensa única y exclusivamente en la basura, la bolsa de basura que saque de su casa, pero para todas las actividades económicas que desarrollamos también se producen grandes cantidades de residuos. Estoy pensando ahora mismo, pues por ejemplo, los restos de cantera, los restos de demolición, los restos de basura agrícola después de la recogida de las cosechas y así muchos más. Si tenemos en cuenta todo ello, la media por persona y año en el mundo son las frioleras de 50 toneladas al año, por persona al año. Una auténtica barbaridad. Qué barbaridad. De esa parte, un 2%, aproximadamente una tonelada, son residuos tóxicos. Son residuos tóxicos. Luego, si pensamos que yo, como peso, o el peso medio de una persona, en este caso el mío, es de 80 kilos, y una persona para vivir con 80 kilos produce 50 toneladas de basura al año, estamos hablando de una auténtica barbaridad. Las podemos ir desglosando, por ejemplo, y podemos ya bajar un poquito más a lo concreto. Eso estoy hablando de residuos sólidos. Si además luego sumamos, por ejemplo, los gaseosos, en este país, y ya vamos aterrizando aquí, los gases no los vemos como residuos, pero cada vez que quemamos, por ejemplo, 1 litro de gasolina en nuestro coche, estamos emitiendo 2,5 kilos, cerca de 2,5 kilos de gases a la atmósfera. Si sumamos todo eso también, por habitante y día en España, estamos produciendo, cada uno de nosotras y nosotros estamos produciendo 20 kilos de gases a la atmósfera, diario. Y si también vamos al nivel diario de la basura que producimos cada habitante en España, son aproximadamente una cantidad similar, unos 20 kilos. De nuestra bolsa de basura, que es la que recoge Sadeco, con algo que yo siempre he dicho, muchas veces la gente no se preocupa demasiado de los residuos, porque yo siempre he comentado que en la puerta de nuestra casa tenemos una caja mágica, una caja de esas chinas, donde se meten las cosas, haces así, abres la caja y desaparece. Entonces, delante de nuestras casas tenemos una caja mágica, los contenedores, con la cual sacamos aproximadamente casi 2 kilos por persona y día, de basura doméstica. Y además también a través de nuestros alcantarillados, en Córdoba, por persona y día, aproximadamente salen también 800 gramos de residuos que van a la depuradora. Si vamos sumando todo eso, nos vamos a encontrar con una cantidad bárbara de residuos a tratar, muchos de ellos que son malos para la salud humana y que luego hay que depositar en algún sitio y que luego hay que gestionar. Vivimos en una sociedad que, a diferencia, si tú te pegas un paseo por el campo y no hay actividad humana,
en cualquier sitio, veremos que no hay basura. O sea, en la naturaleza no hay basura. Las hojas se caen, los árboles se mueren, los animales defecan, y todo eso de nuevo entra dentro de los ciclos vitales. Sin embargo, nuestra especie, la especie humana, recoge materiales, por ejemplo en Córdoba recogemos materiales absolutamente de todo el mundo, los concentramos en nuestras ciudades y después los desechamos inmediatamente. Utilizamos muchísima menos cantidad de todo eso que recogemos que lo que realmente desechamos. Incluso cuando llegamos a nuestra casa inmediatamente después de haber hecho una compra y poco después, a los 2 o 3 días, la cantidad en el caso, por ejemplo, de la alimentación, los residuos que produce nuestra alimentación, con los dobles envoltorios, etcétera, etcétera, es superior a la cantidad de alimentos que vamos a ingerir. Eso es una auténtica barbaridad que es insoportable ambientalmente. Estamos teniendo impactos en los sitios de donde extraemos todos estos productos, en los sitios donde extraemos minerales para hacer los útiles de cada día, desde las pilas a las chapas de los coches, etcétera. Estamos utilizando también gran cantidad de territorio del mundo para la agricultura, una agricultura muy agresiva, con grandes cantidades también que se producen también grandes cantidades de residuos, y estamos sobreabonando y también contaminando ese territorio. Y a continuación, inmediatamente después tenemos que intentar que eso se concentre y que no sea tóxico, porque el problema muchas veces de la contaminación no es que lo que estamos utilizando sea tóxico, sino que lo tenemos concentrado en un sitio. Por ejemplo, materiales radioactivos están dispersos en la naturaleza, pero si yo luego cojo esos materiales radioactivos y los quiero convertir en combustible nuclear para utilizarlo en una central nuclear, los cojo desde la naturaleza, los concentro y luego los devuelvo al almacenamiento concentrado. Dispersos en la naturaleza apenas son peligrosos para la humanidad, pero concentrados y en un sitio sí que son peligrosos para la humanidad y para los ecosistemas. Hay un vídeo que yo recomiendo a quienes nos estén escuchando, que es muy fácil de encontrar, de una chica, una economista, Annie Leonard, norteamericana, que tiene un vídeo hecho con dibujos muy interesante que se llama La historia de las cosas, donde a través de un vídeo muy cortito hecho con trazos simples de dibujo, nos hace ver qué modelo de sociedad tenemos, donde destrozamos nuestro entorno para construir las cosas que necesitamos, muchas de ellas totalmente superfluas, y luego a continuación las concentramos y creamos problemas también. Y es que, bueno, desde nuestro propio modo de vida hasta esa gestión que hacen las diferentes administraciones, tenemos que decir que en materia de residuos esas competencias están transferidas a las comunidades autónomas y, bueno, pues sin embargo, ¿te parece, Pepe? Podemos empezar precisamente por lo más cercano, lo más inmediato, y es que no siempre sabemos discernir entre pues, un objeto, un artículo, un alimento que es útil y en qué momento realmente se convierte en un desecho, ¿no? Esto apela también al consumo. Los bancos de alimentos se quejan constantemente del derroche que incluso en épocas de crisis pues se realiza, ¿no? Por parte de todos los ciudadanos, de los seres humanos en general. Es una barbaridad la cantidad no solo de alimentos, también bueno, pues de textiles que se convierten en residuos, en vertidos. Y luego, por otro lado, Pepe, ese recorrido, como decíamos, tan largo desde el cubo de basura bajo nuestro fregadero hasta el vertedero de esos residuos. Y aquí cabría preguntarse, porque de hecho lo hacen muchas veces los ciudadanos, si realmente ese reciclaje, esa preocupación en separar envases e inertes de materia orgánica, de vidrios, realmente luego eso llega a buen puerto, llega a término y realmente se composta y se recicla todo lo que se debería.
Si hablamos de la gestión de los residuos, en la posición avanzada sobre la gestión de los residuos hay una forma de entenderlo que se llama de la cuna a la cuna, o sea que nuestro sistema de producción tendría que tener en cuenta toda la producción de residuos, si es necesaria o no, o sea, con procesos de producción limpia, y que luego de todos esos materiales vuelvan a entrar si se quieren los ciclos. Y se plantea una prioridad, una jerarquía de gestión, Esa jerarquía de gestión no se está usando, incluso el programa más avanzado que hubo en la Unión Europea, el 5º programa de medio ambiente, que se terminó alrededor del año 2000, intentaba controlar los residuos en Europa. El 6º programa de medio ambiente ya abandonó el intento de control de los residuos en Europa, entre otras cosas porque no se sigue esa jerarquía de tratamiento de los residuos. La primera es reducir, o sea, vamos a intentar que lo que producimos no tenga tantos residuos. Si ahora mismo me voy yo a cualquier mercado, a cualquier tienda, supermercado, etcétera, veremos como hay muchísimos productos que tienen hasta triple embalaje, que no es en absoluto útil para nada, Luego lo primero es reducir. Después, reutilizar. Una botella no tengo por qué tirarla al contenedor de vidrio. Otra cosa es que resulta que en estos momentos me obligan a tirarla porque se ha quitado todo el sistema de reuso de los envases. La botella hay que tirarla, la trituran y se hace una botella nueva. Oye usted, ponga usted un sistema de recogida que además crea más empleo y utiliza menos materiales y puede de esa manera con el envase retornable disminuir los residuos, o sea, volver a usar las cosas. Lo otro, reparar. Todo lo que nos venden está preparado para que deje de funcionar después de un determinado tiempo. Pero además, si ahora mismo, por ejemplo, en mi casa, tengo algún pequeño problema con la lavadora, no me la van a reparar, me van a coger la pieza completa y me la van a colocar. O pensemos en el limpiaparabrisas de los coches. Se te estropea la gomilla y en vez de poner una gomilla nueva, tienes que comprar un brazo entero. Reparar. Y lo último, ya cuando ya todo esto es imposible, entonces ya lo reciclamos. Por ejemplo, una botella. Una botella con una cierta calidad permite que recircule 10 veces. Llega a mi casa, la uso, la devuelvo al quien me la ha vendido, vuelven a llenarla y puede dar 10 vueltas. Cuando después de esas 10 vueltas la botella ya comienza a tener defectos, entonces sí que es el momento de romperla y hacer calcín para hacer vidrio nuevo, pero no antes. Esa jerarquía tenemos que tenerla en cuenta. Por otra parte, si ya nos quedamos en la última fase, vuelvo a decir que el reciclaje es la última fase. Sin embargo, todos los medios de comunicación, todas las empresas, todas las administraciones se nos quedan en esta última fase, en la del reciclaje. En primer lugar, hay que tener en cuenta que en Europa hay también un problema, y es que se han creado para fortalecer esa fase lo que se llaman los sistemas integrados de gestión. Por ejemplo, cuando una empresa de cerveza pone en circulación una lata de cerveza o una botella de cerveza, paga una cierta cantidad de dinero para que esa botella o esa lata se recicle. Bien, ¿qué es lo que hacen todas esas empresas, por ejemplo, que fabrican vidrio? Que crean, a su vez, una empresa, en el caso de España, por ejemplo, Anfebi, Asociación de Fabricantes de Vidrio, a las cuales les dan todo ese dinero para que se recicle el vidrio. Y el vidrio tiene propietario desde principio a fin. Con lo cual también, si alguna persona quiere hacer
una actividad empresarial vinculada a eso, tiene que contar con los fabricantes de vidrio. Si los fabricantes de vidrio no quieren, o en este caso los ayuntamientos que son intermediarios de recogida de esto, no pueden hacerlo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el papel y el cartón o con los electrodomésticos. A una empresa generalmente no le interesa que tú recojas una lavadora, la repares y la vuelvas a poner de nuevo en el mercado. ¿Qué es lo que le interesa? Que esa lavadora se destruya y te vendan otra nueva. Entonces crean un servicio, en principio pudiera ser interesante, pero las empresas que fabrican y las empresas que gestionan residuos, lo que les interesa no es terminar con los residuos, sino que cuanto más cantidad de residuos haya en circulación, más beneficio económico tienen. Indiferentemente de que si eso luego significa costes económicos para la ciudadanía, o significa también costes ambientales que en definitiva también pagamos luego con salud, etcétera, etcétera. Eso es importante. Nos vamos acercando a Córdoba, ¿vale? ¿De acuerdo? Si no somos capaces de poner en marcha lo otro, que yo creo que sí que se puede hacer, son solamente medidas administrativas, puras y duras, sin ningún tipo de problema, sin coste económico, además crearían mayor cantidad de empleo y crearían una sociedad más sana y ambientalmente más sostenible. Energéticamente también necesitaríamos menos energía. En la factura que paga España cada año es del 4,5% del PIB, en torno a cerca de 50.000 millones de euros anuales, y nos podremos ahorrar también ahí esto, una cantidad importante. Si volvemos ya aquí, algo que es importante es que hay una fracción, que es la fracción orgánica, que primero podremos comentar también lo que decía. ¿Cuándo se produce un residuo? Cuando un ciudadano o una ciudadana entiende que ya eso no le es útil. Ojo, le puede ser útil a otra persona. Por ejemplo, alimentos que antes de que estén en mal estado se pueden pasar o a un banco de alimentos, a tu vecino, a tu vecina, en vez de que vaya a la basura. Y van cantidades de alimentos importantísimas, entre otras cosas, porque cuando hacemos las compras, hacemos en las grandes superficies, generalmente, hacemos compras compulsivas que no tienen nada que ver con las necesidades que realmente tenemos. Llegamos y cogemos de todo, lo vamos echando al carro de la compra, y luego llegan a la casa y resulta que en aquel momento te encuentras hasta incluso, porque te estimulan, feliz comprando grandes cantidades de todo y llenando tu carrito, si tienes dinero también. Ayuda. Pero luego llegan a tu casa y no terminas de comértelo todo. O has comprado y no has valorado el tiempo de durabilidad de ese alimento y terminas tirándolo. Bueno, pues antes de eso puedes ver si a tu vecino o a tu vecina le puede ser útil y si no, a entidades que están colaborando con los demás. Pero llega ya el resto totalmente inservible. Lo ideal con ese resto inservible, y en Córdoba en eso éramos pioneros, y digo lo de éramos porque en estos momentos se está pensando construir un nuevo vertedero de rechazo, que el rechazo es aquello que no se puede hacer nada con él, y hay que tirarlo, hay que almacenarlo en el suelo, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer, como mínimo toda esa fracción de materia orgánica, todos los restos de comida, todas las cosas que se pueden descomponer, separarlas bien y separarlas en el contenedor adecuado para materia orgánica. Debería ser también interesante, que se intentó también aquí y se pasó, que las bolsas que utilizamos para la gestión de esa basura orgánica, y en un momento determinado Sadeco hizo programas de sensibilización y comenzó a repartir bolsas que también se descomponen, porque las bolsas de plástico son un problema ambiental importantísimo, además de que también consumen grandes cantidades importantes de petróleo para su fabricación. Son millones y millones, a pesar de que están prohibidas. Tú vas ahora mismo a cualquier súper, bueno, de acuerdo, pagas tus 4 céntimos y te llevas tu bolsa. Luego la reutilizará o no, pero bueno, ahí está. Entonces, que Sadeco hizo una experiencia interesante en su momento, y es que bolsas biodegradables se hacen con almidón de patata y de otras sustancias,
y que pueden también crear menos problemas en el vertedero, pero sobre todo separarla muy bien, claro, a las empresas de reciclaje, ¿qué es lo que les interesa? Que separes bien las latas, el plástico, el vidrio, para que circule su máquina de hacer dinero, pero lo que tiene que estar muy bien separado es la fracción orgánica. Esa fracción orgánica, y vuelvo a decir, aquí hemos sido pioneros en Córdoba, esa fracción orgánica se puede descomponer en el vertedero, se puede transformar en abono para nuestros campos, teniendo en cuenta que además que en Andalucía la pérdida de suelo fértil es bestial. Por ejemplo, en la zona de Villafranca, en la zona del Carpio, se pierden del orden de 200 toneladas por hectárea y año de suelo, perdiendo fertilidad. 200 toneladas por hectárea y año es una auténtica bestialidad. ¿Cómo se soluciona? Metiendo fertilizantes artificiales, que también se necesita energía para producirlos y además nos contaminan el suelo y los acuíferos. Tenemos uno de los problemas ambientales más grandes del mundo, del que se habla muy poco, es de la contaminación por nitrógeno en nuestro suelo y en nuestras aguas. Si yo cojo esos restos orgánicos del suelo, de mi basura, y los incorporo a nuestro suelo, le estoy dando fertilidad y estoy evitando también gastos energéticos y contaminación, y será mucho más saludable. En fin, larguísimo, ¿no?, el camino que nos queda por recorrer, así pero que yo fácil. Te voy a pedir, fácil, efectivamente, te voy a pedir que dediquemos otro bloque a este asunto, porque también sería muy interesante hablar de lo que sucedía este verano con la Comisión Europea, que llevaba a los tribunales a nuestro Estado precisamente por la reiterada vulneración en legislación de residuos. También el mes pasado diferentes colectivos y organizaciones ecologistas y ciudadanas llevaban hasta el Ministerio esa solicitud, esa demanda de una gestión que priorice esa reducción de residuos, la reparación de dispositivos eléctricos y electrónicos, la prohibición de esa obsolescencia programada, y es que ante la escasez en la recogida, esos canales inadecuados para la misma, la falta de control en el destino final de esos residuos y, bueno, asuntos que siguen coleando, como por ejemplo el de la amenaza del amianto, por un lado, o, bueno, pues algo de lo que hemos hablado aquí en muchas ocasiones, esa gestión, la presencia de incineradoras, de cementeras, esa imposibilidad de la que muchos especialistas hablan a la hora de poder garantizar un umbral mínimo de seguridad. Realmente es importante, no imprescindible, porque los recursos son finitos y además es muy necesario que empecemos a ayudar desde lo local y desde cada casa. Pepe, muchísimas gracias por haber venido. Sabemos que el tema es muy denso, así que dentro de muy poquito te esperamos para seguir hablando. Muchísimas gracias. A vosotros.